tarde, por tenernos en este lugar. Que podemos el día de hoy abrir tu palabra. Y es tu palabra la que cambia nuestras vidas. Y es tu palabra la que alimenta nuestro ser. Señor, necesitamos esta migaja de pan, esta semilla que el día de hoy viene y cae en nuestros corazones. Esta semilla que viene, Señor Jesucristo, y ciertamente, Señor, nos da la porción que cada uno de nosotros necesitamos. Te doy gracias porque podemos, Señor, ponernos en este lugar. Somos barro, somos vaso, somos instrumento. Y aquí están tus hijos, Señor, que tú conoces. Guárdalos, bendícelos. Igual mis hermanos, Señor, que se conectan a través de estos medios. Saber que podemos, Señor Jesucristo, conocerte más a ti y abrir tu palabra. Te damos gracias en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén, amén. Gloria a Dios. Vamos en esta hora a seguir estudiando y estamos estudiando los días miércoles al profeta Zacarías. Así que el Señor nos lleva en su palabra a saber lo que Dios hizo con esa nación. Los profetas siempre hablaron al pueblo. Porque el día de hoy de igual manera estamos aquí? No soy profeta ni nada, pero de igual manera como hoy hablo a ustedes, estos profetas hablaron a un pueblo para que sus corazones, sus vidas fueran cambiadas y transformadas, porque solamente la palabra de Dios es lo único que puede cambiar nuestro ser y nuestras vidas. Y el profeta Zacarías instó a un pueblo a edificar un templo y a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia para que todo lo demás pudiera ser añadido. Es el mensaje que tienen Ageo y Zacarías, que ese pueblo edificara. Obviamente después el profeta se dedica a hablar otros temas, a hablar otras cosas, y nosotros encontramos lo que hemos estado estudiando, es como Dios empieza a moverse hacia los eventos futuros y empieza a moverse, a hablarnos acerca del Mesías, acerca de Jesucristo. Ya hemos visto en el capítulo 9 cómo se presenta como el que viene, el rey que viene sentado en un pollino. Y de igual manera encontramos cómo Dios a través de estos capítulos ya vimos y empieza a hablar de los griegos, empieza a hablar de Grecia, empieza a hablar de ese pueblo que conquistó a los medos y a los persas. Y después nosotros encontramos a Dios hablando acerca de su pueblo, que si él se convertía, Dios iba a estar con ellos. Y que Zacarías recuerda que se tienen que acordar de todo lo que Dios hizo por ellos, porque si ellos se olvidaban de Dios, obviamente Dios se iba también a olvidar de ellos. Y los capítulos que siguen empiezan a hablar acerca de las cosas futuras que al pueblo de Dios le iban a ocurrir. Y vemos cómo es que en el capítulo 11 nosotros vamos a encontrar, ya vimos que aparece Grecia, pero en el capítulo 11 nosotros nos vamos a encontrar con los romanos. Sí, los romanos, y si usted recuerda, los romanos fueron los que crucificaron a nuestro Señor Jesucristo. Obviamente, movido también por ese pueblo que rechazó al Mesías, rechazó a Jesucristo. Y lo que nosotros de igual manera vamos a encontrar siempre en el pueblo de Israel es que el pueblo de Israel se mueve de manera cíclica. Empiezan empieza Dios salvándolos, rescatándolos, dándoles sus leyes, sus preceptos, sus principios. A ese pueblo Dios lo levanta para ser un pueblo grande, pero al final, después de que ha sido grande, ese pueblo termina corrompiéndose, ese pueblo termina apartándose de Dios. Y lo que Dios hace y lo que vamos a leer aquí, como es que Dios levanta naciones para hacer una matanza de su pueblo, para hacer un juicio de su pueblo. Y este pueblo ha estado así, de manera cíclica, haciendo esto
con todas las naciones con las que se enfrentó, con todas las naciones que vinieron a conquistarla, sea Siria, sean los caldeos, los medos, los persas, también los griegos, y en esta parte nosotros vamos a ver los romanos. Ya pronto viene Semana Santa, por ahí no sé cuándo inicia, que nos lo marcan cuando se señala miércoles de ceniza, pero bueno, ya vamos a encontrarnos, y de hecho este capítulo pudiéramos bien estudiarlo, bueno, lo vamos a estudiar ahorita, pero bien pudiéramos verlo así, lo que pasó en la Semana Santa, o en esa semana donde Jesucristo fue crucificado. Usted va a ver aquí cómo todo se mueve, lo que encontramos en los evangelios. Pero vamos leyendo la escritura. Dice Zacarías 11 del 1 al 3, del capítulo 11 para adelante, se va a dedicar a hablarnos eventos futuros en relación a la época en la que estaba profetizando, y va a hablar también en estos capítulos acerca de la primera venida de Jesús, y va a hablar acerca de cómo la nación de Israel rechazó a Jesús, para también hablar acerca de su segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, y también nos habla de los juicios que van a venir sobre esta tierra. Y la historia de Israel sigue siendo una sombra, tipo figura para nosotros. Sigue siendo cierto que Dios se mueve de manera cíclica, y ellos se acostumbraron a Dios, dejaron de ser agradecidos, empezaron a mezclar las cosas de Dios con las cosas de las naciones que tenían a su alrededor. Se quedaron solo con la forma religiosa, creyendo que eso era suficiente para atraer el favor de Dios, pero dejaron de caminar en rectitud moral, y resulta que eran personas que robaban, que mentían y que hacían todo tipo de cosas, etcétera. Vamos a leer del 1 al 3, y dice Zacarías 11 del 1 al 3. Oh Líbano, abre tus puertas y queme fuego tus cedros. Aúlla, oh haya, porque el cedro cayó, porque los magníficos son talados. Aullad alcornoques de Basán, porque el fuerte monte es derribado. Voz de aullido de pastores, porque su magnificencia es asolada. Estruendo de bramidos de cachorros de leones, porque la soberbia del Jordán es destruida. Y entonces encontramos aquí esta profecía, está hablando del Líbano, pero dice, oh Líbano, abre tus puertas. Y en el capítulo 4 nosotros vamos a entender por qué le dice, oh Líbano, abre tus puertas, porque esa abertura de puertas va a ser para destrucción. Y está hablando, cierto, del Líbano, pero del Líbano, hermanos, era de donde se traía toda la madera con que se construyó el templo. Del Líbano hacia el norte se encontraba esta región, y del Líbano era de donde se traía la madera de acacia, la madera de ciprés, la madera de cedro, con que se hicieron, hablando por ejemplo del templo de Salomón. Lo mismo cuando se hizo este templo, porque en 4 años Zacarías y Ageo lo mencionan, se construyó este templo, la madera la traían de ese lugar. Y nos vamos a trasladar al tiempo del Señor Jesucristo. Cuando el Señor Jesucristo, Él nació, ya había un templo construido, y ese templo lo había hecho el rey Herodes. De igual manera, el lugar de donde trajo la madera para hacerse ese templo, un magnífico templo que estaba construido en tiempos de Jesús, venía del Líbano. Y es lo que está diciendo, oh Líbano, abre tus puertas y quemé a fuego tus cedros. ¿Por qué? Porque sabemos, el Señor Jesucristo vino, ese pueblo lo rechaza,
Y esta profecía ocurre en el año 70 después de Cristo, cuando Tito viene y obviamente Tito no quería destruir el templo, pero como esa nación a lo que se dedicó siempre fue aceptar bestias, ellos, una vez que el Señor Jesucristo muere, la Biblia dice que el velo del templo se rasgó de arriba abajo y de un lado a otro, diciéndoles Dios a los judíos: tienen acceso hoy, tienen entrada el día de hoy a todo esto que estaba encubierto, pero ahora se los proporciona a ustedes. Ustedes pueden entrar. Y ellos se dedicaron nuevamente a sacrificar animales. Cuando Juan ve a Jesús, dice: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y entonces nosotros encontramos que Dios dice: basta de que ustedes sacrifiquen animales y yo voy a destruir Oliva, no voy a destruir tu templo, voy a acabarlo, voy a ponerlo a fuego, porque ciertamente ya vino el Cordero de Dios que tú rechazaste. Santo su nombre, ayúdanos, Señor Jesucristo. Entonces, el templo estaba construido de cedros del Líbano, o por estar elevado y conspicuo como aquel monte, 40 años antes de la destrucción del templo, nos dice el tratado llamado Masechet Homa, declara que las puertas del templo se abrieron de suyo, y el rabino Yohanan alarmado dijo: yo sé que tu desolación es inminente. Lo que estaba viendo una vez que esos judíos siguieron caminando y vieron que Roma venía, este rabino dijo: yo sé que la desolación de este templo es inminente. ¿Por qué? Conforme a esta profecía que hizo Zacarías. También Calvino supone que el Líbano se refiere a Judea, descrita por su límite norte, y en el Líbano fue la ruta por la cual los romanos, de acuerdo con Flavio Josefo, gradualmente avanzaron hacia Jerusalén. A través del Líbano, esa parte norte, vinieron los soldados romanos y tuvieron, a través de lo que Dios ya no quería con ellos, arrasaron con Jerusalén, arrasaron con el templo, porque nunca más, hasta 1948, esa nación fue dispersa. Y nos dice un hombre llamado Moore, asigna el pasaje a la guerra civil, que fue la causa de la llamada de los romanos, quienes barriendo como una tempestad la tierra de un lado al otro, desde el Líbano despojaron a Judea de su posesión. De esta manera, el pasaje forma una introducción apropiada a la predicción en cuanto al Mesías nacido cuando Judea vino a ser una provincia romana, pero el peso de la autoridad está por el punto de vista anterior. Recordando que en los tiempos de Jesús había grupos que querían que Roma fuera quitada y puesto un Mesías salvador, un Mesías grande. Recuerde, había los fariseos, y estos fariseos, ellos lo que tenían era la ley, eran los religiosos. El otro grupo que habría era los saduceos, y estos saduceos no creían en la inmortalidad del alma, no creían en la resurrección. De hecho, ellos eran quienes cobraban los impuestos en el templo. El otro grupo que había era los herodianos, que ellos eran los políticos, ellos eran aquellos que manejaban la política. Y había otro grupo llamado los celotes, ellos eran guerrilleros que querían que también hacían su guerra particular contra los romanos, matando soldados, asesinando, robando, y querían ellos libertar a Judea, a libertar a este sitio de los romanos para que fuera Dios quien gobernara. Y había otro grupo llamado los esenios. Ellos no se metían en nada de esto porque decían:
había que apartarse de Dios. La provincia de Judea, esa provincia de Judea romana, era la que le daba un dolor de cabeza a los romanos, hasta que llegó un punto en que hubo una guerra civil y entonces tuvieron que venir los romanos para destruirlos. Nos dice aquí que había árboles de haya, de cedro. Nos dice el versículo 2, dice, aúlla o haya, porque el cedro cayó. Y el haya era un árbol pequeño, y el cedro obviamente es representado por un árbol grande. El haya es un árbol pequeño y el cedro es un árbol grande. Y nos dice que si no se perdona a los cedros, que es el árbol más alto del país, cuanto menos los abetos, que es el más bajo. Porque cuando Dios de alguna manera decidió talar a su pueblo por los romanos, fue algo definitivo, al más alto, al más grande. Y hablando del más alto, hablaba de la sociedad judía, siendo los fariseos encargados de llevar al pueblo a Dios. Y hablando del más pequeño, que cuando fue el momento de tal vez gritar, crucifícale, ¿se acuerdan? Los judíos dijeron, su sangre caiga sobre nosotros. Y Dios no es lo que quería hacer, pero ese pueblo cosechó lo que sembró. Sí, dice también aquí, dice alcornoques de Basán, versículo 2, porque el fuerte monte es derribado, el fuerte monte es derribado. El monte, y en la versión inglesa se lee, hermanos, esto que se dice, porque el fuerte monte, se lee el monte de la vendimia. Así se lee, el monte de la vendimia. ¿Y se acuerda usted, Jesús, cómo encontró el templo de Dios? Una vendimia. Y vamos a leerlo aquí también, el monte de la vendimia. Y también nos dice en la versión inglesa, como las viñas son despojadas de sus uvas en la vendimia. Está diciendo Dios aquí que cuando iba este monte a ser derribado, y cuando dice que como en la vendimia de las uvas, cuando es tiempo de cualquier fruta de temporada, recogen camiones, contratan trabajadores, porque es el tiempo de la cosecha, hasta que no dejan absolutamente nada. Y viene Dios y dice, así voy a derribar ese templo que está en ese monte, porque es un monte de la vendimia. Así el bosque del Líbano es derribado, despojado de toda su belleza. Ese bosque fortificado, inaccesible. A saber también Jerusalén repleta de casas como un bosque espeso, y está lleno de árboles y fortificada con un muro alrededor. Entonces, si usted recuerda, los israelitas también se pusieron a construir y a edificar sus casas. Ellos agarraron madera, construyeron sus casas, y Dios, cuando mandó a Tito, que esto ya había pasado con Nabucodonosor, ¿se acuerda? Nabucodonosor destruyó también Jerusalén, destruyó el templo de Salomón, destruyó sus casas, todo lo derrumbó Nabucodonosor, y Dios dice, nuevamente lo voy a tener que hacer, y fueron los romanos los que lo volvieron a hacer. Y dice el versículo 3, voz de aullido de pastores, porque su magnificencia es asolada, estruendo de bramidos de cachorros de leones, porque la soberbia del Jordán es destruida. Y está hablando de los gobernantes, estos gobernantes judíos. Nos dice que su magnificencia va a ser asolada, su riqueza y gloria, la gloria del templo, va a ser destruida. Habla también aquí de cachorros de leones. Estos son los príncipes, y estos cachorros de leones son descritos así
a causa de su cruel rapacidad. Estos cachorros de leones son los príncipes descritos a causa de su cruel rapacidad. Porque en los tiempos de Jesús, lo que se había vuelto lo religioso era una mercadería. Rapaz, que era lo que tenían. Y viene y habla acerca de la soberbia del Jordán que va a ser destruida, porque la soberbia del Jordán es destruida. Y nos habla de sus márgenes de espesura, de la guarida de ladrones. Esta es una figura de Judá, de Judea, porque si recordamos fue la tribu de Judá juntamente con Benjamín las que regresaron. Obviamente había 10 tribus del norte que vinieron hacia Judá para estar con ellos, pero dice Dios, Judá y todo lo que ha pasado, pero al final va a ser tal su soberbia y su orgullo que yo voy a tener que tratar con ellos. Trató con ellos cuando vinieron los romanos a destruirlos. Y eso lo dice versículo 4. Dice el versículo 4, por favor. Así ha dicho Jehová mi Dios, apacienta las ovejas de la matanza. Y ahí dice, ovejas, ¿para qué? Para la matanza. Ese es el templo que edificó Herodes. Dice el versículo 4, el Señor manda que éstas sean apacentadas, ¿sí? Dice, así ha dicho Jehová mi Dios, apacienta las ovejas de la matanza. ¿Qué es lo que está diciendo? Ahorita lo vamos a entender. Primeramente, dice, el Señor manda que éstas sean apacentadas. Apacentar es llevar a lugares de pasto para que puedan alimentarse. Los levitas eran los encargados de cuidarlas y pastorearlas, pero las ovejas alcanzaban la edad y tamaño adecuado. Estas eran vendidas en Jerusalén a la gente que quería ofrecer sacrificios en el templo. Lamentablemente, el comercio de ovejas y otras ofrendas en el templo se desvirtuó. La gente compraba ovejas para sacrificar, pero no se arrepentían. Los levitas lo sabían, pero no les importaba con tal de obtener ganancia de la venta. Algo que sabemos aquí, pero por nuestros hermanos que de repente desconocen estas cosas y que nos ven por internet. Dios, cuando se celebraba la Pascua, Dios decía que tenían que llevar un animalito. Y ese animalito que lo tenían que llevar ya fuera de Michoacán, ya fuera de Veracruz, ya fuera de Puebla, ya fuera de cualquier lugar de la República, de donde ellos salían, tenían que llevar su corderito. Y ese corderito, por su pecado, lo tenían que presentar al sacerdote. El sacerdote lo examinaba y mataba al corderito y llevaba el pecado de ese hombre o de esa mujer que llevaba ese animalito. Entonces, los israelitas criaban sus animales y tenían un vínculo con aquel animalito. Porque si usted y yo de alguna manera cuidamos o creamos o tenemos algún animalito en casa y surge ese lazo de amistad, el hecho de que le pase algo a nuestras aves, si tenemos aves, gatos o perritos, y les pasa algo, es algo que duele en nuestro corazón. Y entonces lo que Dios quería es que cuando ellos, el animalito que habían criado, el animalito que habían guardado y lo llevaban a matar, debieran de sentir el peso de decir, alguien cargó mi culpa, alguien cargó mi pecado, alguien murió y yo no morí y Dios me perdonó. Que fue lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, bendito su nombre. Pero después, ¿qué pasó? ¿Qué es lo que se encontró Jesús? Es que yo ya podía llevar mi dinero y llegando a ese lugar en el templo en Jerusalén,
ya no cargar mi animalito y decir, al cabo allá me lo van a vender, al cabo allá lo puedo comprar. Y dos cosas que por un lado pasaban. Había gente que decía, sí llevo mi animalito y lo llevo a sacrificar porque es la Pascua. Pero al momento en que llegaban a ese lugar donde estaban los cambistas, los vendedores, levitas, sacerdotes, le decían, tu animal no sirve. Así que tienes que comprar uno de los que yo te vendo aquí, porque el animal que tú traes no sirve. Y entonces ellos decían, lo traje cargando, no sirvió, y entonces tenían que comprar de los que estaban ahí. Entonces, al final uno decía, bueno, vengo viajando desde Jiquilpan, Michoacán, y voy hasta la Ciudad de México cargando mi animalito, pero no me lo van a aceptar. Total, ya no llevo y mejor compro allá. Pero ¿qué cree? Ese animalito que decían que no servía, lo guardaban por acá y por acá lo pasaban y decían, lo vendemos a otros. Religiosos. Dios nos ayuda, hermanos, porque es cierto, la religión puede llevar a esos manejos, a esos tratos, que Dios guarde nuestras vidas. Y entonces, como el animalito ya no me costaba de alguna manera porque lo compraba inmediatamente ahí, no me importaba que muriera. Y al final eso se volvió solo un ritual en los tiempos de Jesús. Y es lo que Jesús cuando llegó y dijo, ¡ay! Mi casa es llamada casa de oración, y volcó las mesas y volcó todo lo que había. Pero en un lado era lo que se dedicaban. Pero el profeta lo que está diciendo aquí, hermanos, el profeta procede a mostrar la causa de la destrucción recién predicha, a saber, el rechazo del Mesías. Como ellos rechazaron al Mesías, dice, prepárame estas ovejas para la matanza. El pueblo de Dios condenado a ser muerto por los romanos, Zacarías representa aquí típicamente al Mesías y realiza en visión las acciones ordenadas. Por eso el lenguaje es en parte apropiado para él, pero principalmente para el antitipo, el Mesías. 1,5 millones perecieron en la guerra judía y 1,100,000 en la caída de Jerusalén. Apacienta denota que los judíos no podían excusarse, alegando la ignorancia de la voluntad de Dios para ejecutar su pecado. Zacarías y los otros profetas, por mandato de Dios, los habían apacentado. A este pueblo que regresó de la cautividad, y obviamente el pueblo más atrás, lo que tuvo fue profetas. Y Dios les habla y les dice por los profetas, tuvieron a Moisés, tuvieron a todos los profetas, a todos los que les hablaron, pero este pueblo lo que hizo fue apartarse. Dios diciendo, yo sí los apacenté, yo sí les di de comer, yo sí proporcioné para ustedes alimento para sus vidas, y les mandó al Mesías a apacentarlos, porque los vio como ovejas que no tenían pastor, y fue a darles él mismo el alimento. Pero ellos, apacentados, como no aceptaron la gracia, lo que vino fue matanza para ellos. En este tiempo es cíclico, porque es la iglesia lo que sigue, lo que hace. Dios nos está dando alimento, Dios nos apacienta, nos dio y nos ha dado tanto, nos ha dado al Espíritu Santo, pero la iglesia que se está corrompiendo, hay iglesia que se va a quedar, porque hay iglesia que aquello que viene, porque es la gran tribulación, lo que viene a la vuelta de la esquina, es algo que de alguna manera la iglesia no debiera de pasar, porque estamos muy apacentados, porque estamos tremendamente llenos de todo lo que Dios hizo para nuestra vida. Pero si no somos hacedores, como lo que estamos viendo el domingo, precisamente en un lado
lo que es y viene es matanza. Pero si somos aquellos listos, nos vamos a ir con el Señor. Bendito sea su nombre. Gracias, gracias, Jesús. Dios ha enviado tanto a nosotros. Dios ha enviado tanto a nuestras vidas. Porque dice el versículo 5, a las cuales mataban, fíjense, versículo 5, sus compradores, y no se tenían por culpables. Y al que las vendía decía, bendito sea Jehová, que he enriquecido, ni sus pastores tenían piedad de ellas. Y lo que está diciendo aquí, a las cuales mataban sus compradores y no se tenían por culpables. Estos son sus opresores romanos, contrastados con el que vendía hombres, los instrumentos del justo juicio de Dios, y por lo tanto no se tenían por culpables a sí mismos. Los adversarios de Judá no sintieron escrúpulo al destruirlos, y Dios lo permitió en justa ira contra Judá. Dios levantó a Nabucodonosor y destruyó a los judíos sin piedad, y Dios lo permitió. Dios levantó a los asirios y llevó cautivo a su pueblo sin piedad. Y Zacarías está profetizando lo que los romanos le iban a hacer. El sitio a Masada, el sitio a todo lo que hubo en el año 70 contra su pueblo, fue tremendo. El hambre, Flavio Josefo describe atrocidades que hacían los romanos, pero Israel rechazó al que los iba a apacentar. Porque dice aquí, a los cuales mataban sus compradores, los romanos, y no se tenían por culpables. Y el que las vendía decía, bendito sea Jehová, que he enriquecido. ¿Y qué dijeron los fariseos precisamente cuando Pilato dice, debo matar a su Mesías? Y ellos dijeron, nosotros no tenemos ningún otro rey. A quien tenemos por rey es a César. Y dice que los judíos de ese entonces vendieron a su pueblo, a Roma. Los herodianos, todo se confabulaba para estar bien, o se confabuló para estar bien con el César, con el rey romano, más bien que estar bien con el rey que vino a rescatarlos y a salvarlos. Los que los venden, los gobernantes de Judá, que por su avariciosa rapacidad y egoísmo virtualmente vendieron su país a Roma. El clima de esto fue la venta del inocente Mesías por 30 piezas de plata. Ellos creían que Jesús fue vendido de esta manera, que quedaban asegurado el interés egoísta de ellos por su entrega a los romanos para la crucifixión. Pero fueron ellos mismos y su país los que así vendieron a los compradores romanos. ¿Se acuerda que estaban más preocupados y decían, es que si este se levanta, van a destruir nuestro templo, van a destruir los romanos? Y estaban más preocupados por los romanos que por saber que su vida espiritual había llegado el Señor Jesucristo. Y dice, he enriquecido por vender la oveja. En su miope egoísmo pensaron haber ganado su objetivo, el codicioso engrandecimiento propio, e hipócritamente agradecieron a Dios por su perversa ganancia. Dios nos salvó, y se acuerda, Caifás consultó a Dios y supo que él era el Mesías porque Jesús debía de morir. Dice, que muera un hombre, a que toda la nación perezca. Y dice, ganamos. Y entonces encontramos que dice, ni sus pastores, dice el versículo 5, tenían piedad de ellas. Cada uno de aquellos que los vendían, dice, ni uno de sus propios pastores se apiadó de ellos. Un modo enfático de expresión por el cual cada individuo
es representado como haciendo o no haciendo esa acción del verbo. Y lo que nos está diciendo aquí es Dios el verdadero actor, siendo los perversos pastores sus inconscientes instrumentos. Por tanto, dice, no hay más piedad, no se apiadan de ellos, no hay más piedad para este pueblo. Dice el versículo 6, por tanto, no más tendré piedad de los moradores de la tierra, dice Jehová, porque aquí yo entregaré los hombres, cada cual en mano de su compañero y en mano de su rey, y quebrantarán la tierra, y yo no libraré de sus manos. Jehová en venganza por haber rechazado ellos al Mesías, diólos a contiendas internas y al gobierno romano. Los celotes y otros faciosos judíos expulsaron, mataron unos a otros por turnos en esta parte de la última invasión romana. Nos dice que aparte de los romanos, hubo una guerra civil entre todos ellos, matándose unos por otros. Nosotros encontramos aquí que dice, dice que él habla de su rey, cada cual en mano de su compañero y en mano de su rey, y quebrantarán la tierra, y yo no lo libraré de sus manos. Está hablando de Tito. Es el rey que vino a destruirlos. Vespasiano era el emperador, y nos dice, habían dicho poniendo inconscientemente por obra las palabras de Zacarías, identificando el rey de Roma con el rey de Judá, su rey. Nosotros no tenemos rey sino a César. Conforme a esta palabra, Dios los trató y diólos al rey romano, quien quebrantó en pedazos su tierra, destruyendo el estado político cuando ellos rechazaron al verdadero rey, quien los hubiera salvado. Ellos, hubo este quebranto, hubo todo esto. Dice el versículo 7, apacenté pues las ovejas de la matanza, es a saber, los pobres del rebaño, y me tomé 2 callados, al uno puse por nombre suavidad, y al otro ataduras, y apacenté las ovejas. Entonces nosotros tenemos este versículo 7, apacenté, dice, apacenté las ovejas de la matanza, y nos dice a los pobres del rebaño. Calvino dice, la versión inglesa dice apacentaré. Viene a ser la misma cosa, puesto que el tiempo pasado debe haber sido asignado en tiempo de Zacarías al evento del advenimiento del Mesías. Viene diciendo Dios, entonces, dice, los profetas muchas veces hablaron en visión del futuro como ya presente. Eso es de consiguiente, indicando la causa motriz que llevó al Mesías a asumir el oficio, a saber, la voluntad del Padre, quien se apiadó de las ovejas que estaban sin pastor verdadera. No fue mi culpa, Jehová quiere decir, si estas ovejas no fueron apacentados, la culpa queda únicamente con vosotras, porque vosotros desechasteis la gracia de Dios. Dice aquí que vino Jesús y apacentó los pobres del rebaño. Es por causa del remanente creyente que el Mesías se encargó del rebaño. Aunque hubiera salvado a todos si hubiesen acudido a él, no quisieron acudir, por tanto, como nación, son el rebaño de eso que es condenado a la matanza. ¿Se acuerda que a Jesús, cuando Juan predicaba, dice que a Juan, ¿quiénes iban? Iban los pecadores, las rameras. Jesús les dice, porque vino Juan como profeta a predicarles
y fueron las rameras, las prostitutas, la gente, y aquí menciona esto precisamente, fue la gente pobre la que se acercó a Jesús, amén. Obviamente hubo gente rica de todo tipo, pero fue aquella gente de espíritu que dijo, oh, en la condición en que me encuentre, sea rico, sea pobre, sea pescador, sea estudiado, sea letrado, sea vendedor de impuestos, yo encontré al Mesías y soy esa oveja pobre que ciertamente necesito y requiero de ese Salvador, mi Salvador, el Señor Jesucristo. Y viene y dice Dios, me tomé 2 callados, al uno puse por nombre suavidad. Entonces viene Dios y dice, me tomé 2 callados y a uno puse suavidad y al otro ataduras y apacenté las ovejas. Sí, esta palabra suavidad que está aquí, la palabra en la versión 60 dice un callado llamado gracia. 2 callados, un callado llamado gracia. Y la palabra gracia en el hebreo es la 5278 y significa deleite, significa esplendor, significa gracia, significa hermosura, significa luz, significa deleitoso, y por eso encontramos aquí la palabra suavidad. Me tomé 2 callados, al uno puse por nombre suavidad, por eso también significa suave. Y el otro callado que tenemos le llamó ataduras. Y la palabra ataduras en el hebreo es la 2254. La palabra es jabal y significa destruir. La palabra atadura significa destruir, significa pervertir, significa corromper, significa pudrir. Dios tiene 2 callados para apacentarnos como ovejas, bendito su nombre. Gracias, Jesús. Y Él como pastor viene y dice la Escritura, Dios hace salir el sol sobre buenos y malos. Diciendo Dios, hombre que estás aquí, mujer que estás aquí, tengo un callado para cuidarte, para llamarte, para tomarte suavemente. Hago salir el sol para que tú veas y busques de mí, y busques de mi presencia. De igual manera mando estaciones del año. Traigo lluvia, traigo trabajo, traigo bendición, te traigo tu vida, te hago nacer, te hago que tengas cobija, te hago que tengas economía, tengo todo eso para ti. Y Dios dice, ese es el callado, suavidad para pastorearte. Pero el ser humano de repente, como no quiere de Dios, como no entiende, como no comprende, como no le buscamos, entonces viene Dios y dice, sabes, pero también tengo otro callado. Y ese otro callado es un callado que no es de gracia, es de ataduras, para destruir, para pervertir, para corromper, para pudrir, para llevarte de otra manera a que tú me conozcas. Y ciertamente a nosotros que estamos aquí, que no lo conocíamos, nos halló en un problema, en alguna situación, en alguna circunstancia, en algún dolor, en algo que pasó en nuestras vidas, que de repente estábamos a punto de ser destruidos. Pero hermano, lo que también nos dice este mensaje que está aquí, es que todo viene de Dios, aún la calamidad, aún la enfermedad, aún las situaciones, porque Dios dice, si cuando hice salir el sol no me buscaste, sé que cuando te lleve a este otro lado del dolor, del problema, sé que tú me vas a buscar, bendito su nombre. Y hermanos, es real cuando los problemas vienen. Los que estamos aquí no estamos carentes de problemas, pero cuando somos cristianos, Dios nos está apacentando, nos está alimentando, nos está proveyendo de un montón de cosas.
¿Y qué cree? Como soy oveja que voy engordando y que voy caminando, y si yo me olvido de Dios aún como cristiano, viene Dios y dice, ya pasó el tiempo del callado, de la gracia, de la suavidad, te voy a llevar al otro lado, porque necesito apacentarte de otra manera, necesito apacentarte de una manera diferente, para que tú no te apartes, tú no te vayas. Pero Israel, en lugar de entenderlo de esa manera, mandó Dios al Mesías a apacentarlos. Ya había mandado la ley, había mandado los profetas el juicio. Y a esa nación, a ese pueblo que estaba ahí con los romanos, mandó al pastor el callado de suavidad. A Jesús a expresar, perdona a tu enemigo. Porque lo que Jesús vino a enseñar acerca de la ley era cómo vivir la ley. Era cómo hacer la ley, cómo amar, cómo cumplirla, cómo moverse. Y Jesús lo cumplió y lo hizo. Pero ese pueblo, en lugar de querer ese callado de suavidad, vino el otro lado por rechazar al Mesías y Dios tuvo que destruirlos. Dios tuvo que enviar a los romanos. Fueron ovejas de la matanza, bendito su nombre. Dios nos ayude, porque aquí viene y dice, me tomé 2 callados, ataduras y suavidad, y apacenté las ovejas. Por eso es que en el año 70 ellos fueron destruidas, pero hay 2 callados con el cual Dios trata con nuestras vidas, amén. Y usted y yo, que somos padres, a los hijos les damos casi siempre el callado de suavidad, ¿verdad que sí? ¿Y hasta qué momento usamos el otro que sí lo ocupan a nuestros hijos? Cuando ya colman nuestra paciencia, cuando ya de plano dicen hasta aquí es lo que te aguanto y zas. Y así Dios, hermano. Usted y yo podemos fallarle, y no porque hoy caiga y peque, diga, ya Dios me va a castigar o va a venir a destruirme. No, Dios nos perdona y nos ama, pero cuando colmamos su copa como Israel, entonces Dios viene y dice, es tiempo de usar mi otro callado. Es lo que va a cosechar Israel, es lo que va a hacer Israel, porque es cíclico y viene a la vuelta de la esquina nuevamente el otro callado, porque han pasado 2000 años y Dios sigue usando suavidad hoy para nosotros. Qué bueno poderle encontrar de esa manera, porque viene la otra parte de Dios. Dios no es solo amor, Dios también viene con juicio, viene a juzgar, viene como juez, y Dios se va a encargar, porque Él va a reinar y toda rodilla y toda lengua va a confesar que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios. Bendito su nombre. Gracias Jesús. El versículo 8 dice, hice matar 3 pastores en un mes, y mi alma se angustió por ellos, y también el alma de ellos me aborreció a mí. Y viene Dios y dice, hice matar 3 pastores. Obviamente Dios habla en momentos, en números simbólicos. Viene Dios y dice, hice desaparecer, destruí como para no dejar vestigio de ellos. Jesús es el Mesías y Jesús es rey, sacerdote y profeta. Amén. Jesús es rey, sacerdote y profeta. Y Él viene y dice, porque después del año 70, Jerusalén no tuvo más rey, no tuvo más sacerdote, no tuvo más profeta, porque fueron destruidos y llevados cautivos, y fueron llevados y esparcidos por todos lados, por no aceptar al rey, por no aceptar a su sacerdote, por no aceptar a su profeta. Viene Dios y dice, e hice matar 3 pastores en un mes. Y dice, mi alma se angustió por ellos, y también el alma de ellos me aborreció a mí. Ni Herodes, que era el rey, ni los sacerdotes,
nadie de los que había ahí en ese tiempo de Jesús, nadie aceptó al Mesías, nadie aceptó a él. Y entonces él destruyó la vida política judía, destruyó estas tres órdenes por la incredulidad, tanto de los gobernantes como del pueblo, bendito su nombre. Si hubieran aceptado al Mesías, habrían tenido en él las tres órdenes combinadas y habrían sido ellos mismos espiritualmente profetas, sacerdotes y reyes para Dios. Si ellos hubieran aceptado al Mesías, ellos habían tenido estas cosas de manera espiritual, ser profetas, ser sacerdotes y reyes para Dios. Pero hoy nosotros, gracias a Jesús, nosotros sí aceptamos que Él es nuestro rey, que Él es nuestro sacerdote y que Él es nuestro profeta. Y estamos cosechando el día de hoy esas tres cosas para nuestras vidas, porque Dios dice, allá arriba tiene reyes y sacerdotes, santo su nombre. Y la esposa va a gobernar, bendito su nombre, va a gobernar, va a ser una reina, bendito su nombre, allá arriba en la eternidad. Pero hoy nosotros, Él es rey, bendito su nombre. Él es nuestro Mesías, nuestro sacerdote, nuestro quien gobierna nuestras vidas en este instante. Gloria a su nombre. Versículo 9, voy a llegar a un lado, ya hay 2 versículos más, por ahí nos detenemos. Dice, y dije, no os apacentaré. La que muriere, muera, y la que se perdiere, se pierda, y las que quedaren, que cada una coma la carne de su compañera. Está hablando del sitio que tuvo la ciudad, y dije, al fin cuando se hubieran utilizado en vano todos los medios para salvar a la nación, no os apacentaré, es decir, ya más. Aquí se predice el último rechazo de los judíos, del cual el primero fue bajo Nabucodonosor. Similarmente descrito, ese era el tipo. Dice, perezcan aquellos que están condenados a perecer, puesto que rechazaron a aquel que los habría salvado, que se precipiten a su propia ruina, puesto que así lo quieren. Vamos por un momento a estas citas, nada más, Jeremías 15 del 1 al 3. Jeremías 15. Jeremías 15 del 1 al 3. Dios está diciendo, los voy a destruir. Los voy a destruir. Jeremías 15 del 1 al 3. Y díjome Jehová, estamos ahí, Jeremías 15 del 1 al 3. Y díjome Jehová, si Moisés y Samuel se pusieran delante de mí, mi voluntad no será con este pueblo. Échalos de delante de mí y salgan. Y será que si te preguntaren, ¿a dónde saldremos? Les dirás, así ha dicho Jehová, el que a muerte, y el que a cuchillo, y el que a hambre, y el que a cautividad. Y enviaré sobre ellos 4 géneros, dice Jehová, cuchillo para matar, y perros para despedazar, y aves del cielo, y bestias de la tierra para devorar y para disipar. Y aquí está hablando por lo que hizo Manasés. Manasés corrompió al pueblo y Dios, por lo que hizo este rey, envió a Nabucodonosor y dijo, al que a cuchillo, el que a muerte. Y en el tiempo de los romanos pasó lo mismo. Y en el tiempo de la gran tribulación va a volver a pasar lo mismo, Dios enviando estas 4 cosas a ese pueblo que se desvió completamente de Dios. Vamos por favor a Jeremías 34:17. Jeremías 34:17. Todo lo que hizo Nabucodonosor lo hicieron los romanos. Y ellos, los judíos, por rechazar el regalo más grande, el pastor más grande que Dios pudo haber traído.
al Mesías. Jeremías 34, versículo 17, dice así, lo tenemos: por tanto, así ha dicho Jehová, vosotros no me habéis oído en promulgar cada uno libertad a su hermano y cada uno a su compañero. He aquí que yo os promulgo libertad, dice Jehová. ¿A qué cosa? A cuchillo y a pestilencia y hambre, y os pondré en remoción a todos los reinos de la tierra. Que Dios nos ayude. Ezequiel 6:12, por favor, con esto termino. Ezequiel 6:12. ¿Sí estamos viendo el cuadro de Semana Santa, hermanos? Sí, sí lo ve. Ezequiel capítulo 6, versículo 12. Y todavía, ok. Ezequiel 6:12. Dice así, Ezequiel 6:12. El que estuviere lejos morirá de pestilencia, y el que estuviere cerca caerá a cuchillo, y el que quedare y fuere cercado morirá de hambre, así cumpliré en ellos mi enojo. Dice, perezcan aquellos que están condenados a perecer, puesto que rechazan a aquel que los habría salvado, que se precipiten a su propia ruina, puesto que así lo quieren. Dice en el versículo del 8, dice, coma la carne de su compañera, que se maten locamente por medio de sus mutuas discordias. Josefo atestigua el cumplimiento de esta profecía de triple calamidad. La pestilencia y hambre, ellos murieron. La guerra es a través de los romanos que perezca, y la discordia intestina, cada uno coma a su compañero, ¿sí? Estoy leyendo el versículo 8 de Zacarías, donde dice Zacarías 11:8, dice el 9, perdón, y dije, no os apacentaré, la que muriere muera, y la que se perdiere se pierda, y las que quedaren, que cada una coma la carne de su compañera. Fue tal el hambre, también describe Josefo, así como está en la Biblia, que se comieron uno con otro, los judíos, porque los romanos los tenían cercados. Pero Dios dice, yo las apacenté, les envié un cayado de suavidad, no quisieron, y tuvo que usar Dios el otro cayado. Ahí están los romanos tratando con su pueblo. No se aparte nunca de Dios, hermano. Hagan lo que sea, pero nunca se aparte de Dios, porque Dios también, así como nos trata con amor, puede enviar el juicio. Que Dios nos ayude, nos perdone y amemos a Dios, que trae a nuestras vidas todo para cada uno de nosotros. Y así como levantó a su pueblo, también dice, los voy a destruir. Créame que Dios, así como nos levanta, también nos puede quitar todo, pero Dios es bueno. Señor, te damos gracias en esta hora. Alabamos y bendecimos tu nombre. Te damos gracias porque ciertamente tú eres bueno y tú eres fiel, Señor Jesucristo. Ayúdanos, Jesús, a caminar. Ayúdanos, Jesús, a seguir. Ayúdanos, Jesús, a hacer para ti lo mejor. Ayúdanos, Señor Jesucristo. Nos has alimentado, Señor. Nos has apacentado. Te escogemos a ti como rey. Te escogemos como sacerdote. Te escogemos como profetas, Señor. Señor, ayúdanos a escapar de este juicio que viene, la gran tribulación. Señor, en el año 70, tú destruiste el templo, destruiste, Señor, viniste contra las casas judías que habían edificado, sus bosques, sus puertas, sus casas, Señor, de madera. Trataste, Señor, con el grande y el pequeño. Trataste con los gobernantes, trataste con los sacerdotes, trataste con los profetas, trataste con todos ellos, Señor. Ese pueblo salió reprobado. La iglesia, Señor, hoy está siendo reprobada, pero ayúdanos al remanente, aquellos de tus hijos que tú conoces, Señor,
que van a permanecer, que van a seguir, que van a hacer, Señor Jesucristo, aquello que es lo correcto, aquello que es lo adecuado, Señor, aquello, porque esto, Señor, está escrito para nuestra premonición, Señor, está escrito para nuestra advertencia, está escrito, Señor, que nos podemos desviar, está escrito que te podemos rechazar, está escrito que podemos negarte, Señor. Ayúdanos, Dios, como iglesia, a poder permanecer. Te damos gracias, te damos gloria y honra, Señor. Alabamos tu nombre. Sabemos que tú nos guardas hasta el día de hoy. Gracias por tu callado suavidad. Gracias por tu callado gracia de amor. Gracias por tu callado, Señor, de ataduras. Que de igual manera, para que no me apartes, Señor, me tratas con el otro callado, Señor Jesucristo. Te doy gracias, te doy gloria y honra. Señor, en esta hora salimos de tu casa, no de tu presencia. Te rogamos nos lleves con bien, guardes nuestra vida, guardes nuestro ser. Bendice a tu pueblo, salimos de tu casa y nos despedimos con la bendición pastoral. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que el amor del Padre, que la comunión y participación de tu Espíritu Santo sea con cada uno de nosotros, Dios, hasta que tú regreses. Amén. Gloria a Dios.